Esto pertenece a esta unidad que se llama Fuerza y Ciencias de la Tierra. ¿Ok? Entonces la primera parte, digamos, la establecimos nosotros conociendo los elementos como la fuerza y la presión. Y hoy día nos vamos a tener a trabajar un poquito sobre las ciencias de la Tierra. Y vamos a trabajar sobre el modelo tectónico de las placas, algunas características generales de ellos, eh, algún tipo de interacción en estas placas, cómo interaccionan estas placas, que tienen que ver mucho con los sismos, y una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. ¿Okay? Eso básicamente es lo que nosotros vamos a trabajar hoy día, y es lo que aparece en el material que ustedes tienen, ¿cierto? Que es la guía número 4. Bueno, lo primero que vamos a establecer es la dinámica de la litósfera. La dinámica de la litósfera tiene que ver con dos modelos que se establecen del interior de la Tierra. O sea, hay modelos que hablan cómo sería el interior de la Tierra. El primer modelo es el modelo estático, ¿ya? Que se basa básicamente en la composición química del planeta. Y en este modelo, ¿cierto? Hay tres partes que son la corteza, el manto y el núcleo, ¿ya? Este modelo eh, estático de la Tierra, que lo podemos apreciar ahí podemos, ¿cierto?, apreciar las tres partes que estamos hablando, ¿cierto? La corteza, que es lo que habitualmente nosotros conocemos, ¿ya? ¿Ya? Que está bajo los continentes, etc., ¿ya? Y acá está el manto, que está dividido en un manto superior y un manto inferior, ¿ok? Y el núcleo que se ve, ¿cierto?, ahí en el centro. Bueno, ese era el primer modelo, y el segundo, que es el modelo, ¿cierto?, dinámico, es decir, cómo se mueven estas partes internas de la Tierra, ¿cierto? Nosotros tenemos entonces ahí esas partes: litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno, ¿ya? Que es esta diapositiva que tenemos ahí, que no sé si sale en la guía, pero ahí pues, tenemos esas partes. Ahora, lo importante es que ustedes entiendan es que los dos modelos son igualmente válidos, ¿ya? Es decir, si uno habla, ¿cierto?, de la corteza, el manto y el núcleo, no está malo, está perfecto. Y si uno habla de la litósfera, el núcleo alterno, qué sé yo, el externo, también está bien, ¿ya? Hoy en día estos dos modelos, ¿cierto?, se complementan y nos entregan mucha información, ¿ya?, acerca del interior de la Tierra y los procesos que allí ocurren. ¿Ok? Eh, entonces, esos son los modelos los modelos que aparecen un poco, ¿cierto?, en la guía, y que obviamente tratamos de explicarlo así brevemente. Esta teoría que está acá se llama la teoría de deriva continental, ¿ya? Eh, ¿Esto qué significa básicamente? De que los continentes alguna vez estuvieron unidos en en una sola gran masa de tierra, ¿ya? Es decir, todos los continentes estuvieron unidos en una sola masa de tierra. A este antiguo supercontinente se le denominó Pangea, ¿ya? La palabra Pangea significa, como dice ahí, toda la Tierra. Entonces, pero suponer que los continentes estuvieron alguna vez unidos, ¿cierto? Es asumir que estos se movían, ¿ya? Y por lo tanto eso estaba en desmedro de lo que se pensaba en esa época, digamos, ¿ya? Entonces, ¿quién propuso esta teoría? ¿Cierto? Fue Albrecht Wegener, ¿cierto? El año 1912, alemán, que propuso esta teoría de deriva continental. Insisto, supone que todos los continentes que conocemos ahora, ¿cierto? Europa, Asia, Oceanía, América, etc., ¿ya? Estaban todos unidos en uno solo y se llamaba, ¿cierto?, Pangea, ¿ya? Y este supercontinente se habría fracturado y desplazado por el lecho marino hasta formar los continentes que conocemos hoy, ¿ya? Esta teoría se llama la teoría de la deriva continental, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la Pangea, ¿cierto? Cómo se habría fracturado y empezado a formar los distintos continentes que conocemos ahora, ¿ya? Ahí hay algunos nombres, ¿cierto?, que a algunos nos llaman la atención: la Eurasia y Gondwana, por ejemplo, que por ahí nosotros lo conocemos por un grupo que a algunos de ustedes o a algunos les gusta, digamos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las evidencias o cuáles serían, ¿cierto?, en qué se sustenta esta teoría? Porque evidentemente toda teoría tiene que tener un sustento, algo que lo sustenta, que lo afirma. Yo no puedo decir cualquier cosa y decir esto es así, sino tener algo que me diga esto yo lo estoy diciendo por esta razón, ¿ya? Entonces, todas las teorías, a pesar que no son leyes, ¿cierto?, son teorías, están sustentadas en ciertos hechos científicos, ¿ya? Acá tenemos algunos hechos científicos
por ejemplo, las evidencias geográficas, ¿ya? Uno de los hechos muy particulares que llama la atención, ¿cierto?, es que si usted empieza a encajar los continentes, lo empieza a juntar, ¿ya? ¿Ok? Parecería que usted está juntando un rompecabezas, ¿ya? ¿Ve? O sea, si usted empieza a juntar los distintos continentes, pareciera que calzan, digamos, como un rompecabezas. Sin embargo, algunos calces no son perfectos, por lo tanto, eso se criticó, digamos, se le criticó a esta teoría, ¿ya? Y este caballero, Wegener, ¿cierto?, lo explicó como que los cambios en el mar, ¿cierto?, en el mar, el proceso de erosión, ¿cierto?, van erosionando el litoral, ¿cierto?, todas esas partes, y eso explicaría por qué algunos no encajarían, según este científico, digamos. Pero esa es una evidencia, digamos, cómo los continentes podrían encajar. La evidencia geológica, ¿cierto?, evidentemente tiene que ver con ciertos yacimientos de algún tipo de roca, ¿ya?, que estaban en una parte y después aparecían en otro lado, ¿ya? Y al otro lado, ¿cierto?, del Atlántico, ¿cierto? Y por lo tanto, la única explicación posible era de que esto alguna vez hubiera estado unido, ¿ya? Insisto, estas son evidencias que podrían apoyar esta teoría de la deriva continental. Y de alguna manera también, ¿cierto?, analizando algunos tipos de rocas, algunos climas, paleoclimas, ¿cierto?, antiguos climas que existían en la Tierra, ¿ya? Uno puede empezar a analizar aquello, y evidentemente encontrar explicaciones de que es imposible de que la distribución de las rocas resultaría inexplicable, ¿cierto?, si estos continentes no hubiesen estado unidos. ¿Ok? Y creo yo, aparte de la parte de que los continentes estuvieran encajados, ¿cierto?, lo que llama la atención acá es evidentemente los fósiles, ¿no? Porque obviamente la gran cantidad de fósiles que existen en distintos lados de nuestra Tierra, ¿ya?, y que uno encuentra fósiles en lugares muy distantes, ¿ya?, muy diferentes, ¿ok? Eh, la única explicación que uno, por lógica, podría dar es que esto alguna vez estuvo todo unido, ¿ya? ¿Ok? Esto, obviamente, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, ¿no? Nosotros tenemos los dinosaurios, tenemos dinosaurios en Chile, ¿ya? Y hace poco por ahí, entre tanta noticia que se entrega de las pandemias, por ahí se mencionó de que habían encontrado, ¿cierto?, algunos restos de dinosaurios acá en nuestro país. Eh, entonces, esta es la teoría de la deriva continental, que es una teoría, ¿cierto?, que habla de que nosotros habíamos estado formando un solo continente, que se llamaba Pangea. ¿Ok? Esa es una de las teorías importantes respecto a los mecanismos de la Tierra y todo eso. La otra teoría, que es muy importante, para nosotros, es la teoría tectónica de las placas. ¿Ya? ¿Qué postula esta teoría? Postula, ¿cierto?, que la capa exterior de la Tierra, ¿cierto?, no es homogénea, ¿ya? O sea, no es como una cáscara de naranja que es homogénea, que es lisita, ¿cierto?, que uno la puede tocar, ¿sí?, sino que está fragmentada, ¿ya? ¿Okay? Está como rota en secciones, ¿ya? Está como cortadita, ¿ya? Está como agrietada, por decirlo de una palabra, que no sé si me entienden, digamos, ¿ya? Y estas fragmentos son conocidas como placas tectónicas, ¿ya? Las que se mueven unas respecto a otras, ¿ya? Estas placas tectónicas se mueven, ¿ya?, impulsadas por la dinámica interna del planeta. Ahora, ¿cómo se produce este movimiento? Hay muchas explicaciones al respecto. Ya, de hecho, yo en la guía les pido que ustedes investiguen algunas. Eh, pero básicamente se produce por la diferencia de temperatura, ¿no?, que se produce entre el núcleo, que es la parte más interna, y el manto. Entonces, esta diferencia de temperatura generaría, digamos, algunos tipos de corriente de convección, ¿ya?, que producirían, ¿cierto?, este aumento perdón, este movimiento de las placas, ¿ya? La palabra convección se refiere a un movimiento donde la temperatura genera un movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, si nos ponemos, ¿cierto?, en el estado gaseoso, para que me entiendan, en esta época que nosotros tenemos, está muy baja la temperatura como hoy, para que entiendan lo que es la convección. Yo prendo la estufa, ¿cierto?, en la casita, para calentar un poquito el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la estufa? Calienta las masas de aire que están abajito, ¿no?, en la superficie, ¿ya?
Entonces, como las masas de aire caliente tienen una menor densidad, ¿ya? Una menor densidad que el aire frío, entonces estas masas de aire caliente tienden a subir, ascienden hacia el techo de nuestra casa. ¿Ok? Entonces, las masas de aire que están arriba tienden a bajar. ¿Ya? Entonces, como las masas de aire frío bajaron, la estufa empieza a calentar estas masas de aire frío, a calentar la masa de aire frío, ¿cierto? Se forma una masa de aire caliente, su densidad es menor y vuelven a subir, y las que están arriba ya, obviamente, están frías y empiezan a bajar. Y se produce entonces una corriente, que se llaman corrientes de convección. ¿Ok? A eso se refiere esto cuando habla de estas diferencias de temperatura. ¿Ya? Bueno, ahí veíamos algunas placas tectónicas, se pudo mencionarlo, algunas, ¿no? Norteamericana, la Eurasia, de África, etc. Bueno, obviamente la que más nos importa a nosotros son la de Nazca y la placa sudamericana, porque es donde estamos nosotros metidos. Si ustedes les preguntan sobre qué placas tectónicas estamos nosotros, estamos sobre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que son las que están moviéndose, ¿cierto? Y las que generan todos los sismos que nosotros percibimos y los que no percibimos también. Bueno, ahí hay algunas placas que se mencionan, ¿ya? Y aquí habla de algo que es muy importante. Ya hemos establecido que las placas tectónicas están en movimiento por esta dinámica que tiene la Tierra. Y en este movimiento se producen tres tipos de límites. Los límites divergentes, límites convergentes y los límites transformantes. ¿Ya? En el límite convergente, las placas chocan, ¿ya? O sea, convergen hacia el mismo punto, ¿ya? Se mueven de esta forma, chocan así, ¿ya? Por lo tanto, experimentan un proceso destructivo, empiezan a chocar entre ellas, ¿ya? Y por lo tanto, una placa puede empezar a meterse debajo de la otra, por ejemplo, ¿ya? En el límite divergente sucede lo contrario, las placas se separan, ¿ya? Se separan, ¿ya? Y esto generalmente ocurre en el fondo de los océanos. Y en el límite transformante, las dos placas se desplazan en direcciones paralelas, se mueven así, ¿ya? De esta forma, en sentido opuesto, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de movimiento de las placas. Cuando hay límites divergentes, ¿ya? Perdón, convergentes, perdón, divergentes y transformantes, ¿ya? Esto lo podemos apreciar acá en estos dibujitos, estos esquemas. Ahí tenemos el límite conformante, ¿cierto? Como las dos placas, ¿cierto? Viajan, ¿cierto? Y chocan entre ellas, y una se mete encima de la otra. El límite divergente cuando las placas, ¿cierto? Viajan en sentido opuesto, ¿ya? Y el transformante cuando se mueven entre ambas, ahí, ¿cierto? Entonces son los dos tipos en general de límites que podemos encontrar entre las placas, ¿ya? Bueno, este movimiento es fundamental porque obviamente este movimiento, por ejemplo, si analizamos el límite convergente, cuando estamos, ¿cierto?, con las placas que se mueven de esta forma, ¿ya? Así, obviamente yo entiendo que si empiezo a hacer esto, es una cosa natural nomás, porque si usted empieza a hacer esto con sus manitos, así, ¿ya? Sus manitos se empiezan a entibiar, ¿ya? Porque evidentemente hay una transformación energética ahí, ¿ya? O sea, hay energía que se está transformando. Y esa energía que se está transformando se empieza como, ¿cierto?, a almacenar ahí, entre comillas, a guardar, y en algún momento esa energía tendrá que, como naturalmente ocurre, liberarse. Y es ahí cuando nosotros, ¿cierto?, percibimos los movimientos sísmicos, ¿cierto?, en nuestro país. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que hemos estado conversando. La Tierra evidentemente se modifica, digamos, la Tierra se iba modificando a partir de su inicio hasta ahora, ha ido cambiando su geología, su geografía, ¿cierto? La aparición de montañas, qué sé yo. Y esto ocurre por estos fenómenos, ¿cierto? Estos agentes naturales, ¿cierto? La herida continental, que ya lo hemos explicado, ¿cierto? La tectónica de las placas, ¿ya? Las fallas que se generan, y estas fallas evidentemente van a generar estos dos elementos que están acá. Los sismos, los terremotos, ¿cierto? Que es producido por este movimiento de las placas, ¿ya? Okay, que en el caso nuestro tenemos dos eventos que han sido muy importantes en nuestro país. Chillán, ¿cierto? El año 39, y Valdivia el 60. Ustedes no estaban ni siquiera
en la planificación de sus papás todavía, pero estas cosas fueron muy, muy complicadas en nuestro país. ¿Ya? Esto. Y obviamente también los volcanes, que es una consecuencia de todo esto, que es una acumulación de materia, vamos un poquito más de eso enseguida, y generalmente se produce una erupción volcánica, ¿cierto? Que tiene lava y gases, ¿no? Y algo externo que no tiene, tampoco nosotros tenemos mucha incidencia sobre eso, que son los meteoritos, ¿cierto? Que obviamente cuando caen en nuestra Tierra generan cambios, modifican la Tierra, ¿ya? Hay muchas teorías que hablan de los meteoritos que han caído en la Tierra y han dejado, ¿cierto? Grandes complicaciones en la Tierra, como la desaparición de especies y cuánta cosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una radiografía de los agentes naturales que modifican y siguen modificando nuestra Tierra, digamos, ¿ya? Entonces, los volcanes se originan al producirse una grieta o fisura en la corteza, ¿ya? Entonces, el magma, ¿cierto?, que está en la parte de abajo, se abre, ¿cierto?, por una chimenea, ¿ya? Y forma con el tiempo, esta clásica estructura, ¿cierto?, cónica, que es lo que nosotros como un volcán, ¿ya? Las partes de un volcán que usted obviamente va a extender más en su investigación, ¿cierto? Las tenemos ahí, ya que esta es una visión típica de nuestro país, porque obviamente en Chile tenemos muchos volcanes. Por lo tanto, no es algo ajeno a nuestra idiosincrasia, a nuestra naturaleza. Ahí tenemos un volcán típico, ¿no? Este es un típico volcán, ¿ya? Lo tenemos en la cámara magmática, ¿cierto? Que está acá, donde obviamente está el magma, ¿ya? Que saldrá, ¿cierto?, en la erupción. Después tenemos la chimenea, que es esto que está acá, que es muy parecida a lo mejor, ya obviamente esto ya no se da mucho por este problema de la contaminación, pero antiguamente existían las chimeneas en las casas, ¿ya? ¿Ya? El cono volcánico, ¿ya?, que es esta forma, ¿cierto? Está acá, ¿ya? Forma cónica, que se da, ¿cierto?, por la acumulación, ¿cierto?, de los productos volcánicos en torno al cráter, va formando entonces este cono volcánico. El cráter, que está acá, ¿ya?, que es la boca del volcán, donde acaba la chimenea, ¿ya? Y obviamente la lava, que es material, ¿cierto?, fundido que expuso un volcán, y que obviamente entra a la superficie terrestre donde se enfría y solidifica, ¿ya? Obviamente en esta explosión, aparte de esto, hay una serie de gases, ¿ya? Y las personas que están cercanas a esto es muy complicado, eso nosotros lo vivimos cada cierto tiempo en nuestro país, ¿ya? Entonces los volcanes son parte de nuestra geografía, ¿ya? Por eso entonces yo les he pedido, ¿cierto?, de que ustedes investiguen un poquito respecto a esto y se conozcan un poco más acerca de este tema, ¿ya? Entonces esos son algunos antecedentes respecto a los volcanes, algunos para que usted, ¿cierto?, pueda guiar mejor su investigación, ¿ya? Bueno, acá tenemos entonces un resumen un poquito bien abreviado, ¿cierto?, de lo que usted tiene que buscar. Una roca es una mezcla heterogénea de varios minerales, ¿cierto?, que se forma de forma natural, ¿cierto? Su composición es muy variada desde el punto de vista químico y tiene distintas formas, ¿ya? Muy irregulares casi siempre, ¿ya? Eh, Ahí tenemos entonces algunas fotografías de algún tipo de roca que uno pudiera encontrar de repente cuando uno sale por ahí, va a San José de Maipo, por ejemplo, ahí uno puede encontrar algunos tipos de roca, hay gente que le gusta coleccionar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de rocas en general nosotros podemos conversar? Tenemos las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, ¿ya? Eh, Estas, ¿cierto?, se forman a grandes distancias, pero pueden emerger a la superficie terrestre, ¿ya? O sea, pueden generalmente subir. Eh, las rocas ígneas, ¿cierto?, se forman a partir de la solidificación del magma, ¿ya?, de la Tierra o del lado de la superficie. A partir de ahí, entonces, se forman estas rocas, y algunas de ellas, ahí tenemos algunos ejemplos, usted puede, si usted insiste, explayar un poquito de esto, es la pumita, que es la conocida piedra pome, que es una piedra muy liviana, no sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de tenerla en su mano, ¿ya? Es una piedra muy porosa, de color gris o blanco, es livianita, ¿no? Y el granito es una roca ígnea de cierto aspecto granular y de colores muy claros, que también por ahí uno la puede encontrar de repente, que algunas personas la utilizan, digamos, el granito, ¿ya? Eh, las otras rocas son las rocas sedimentarias, ¿no?
que se forman a partir de cualquier otro tipo de roca que haya existido, ¿ya? Pero se forman con el tiempo, ¿ya? En un proceso de erosión, ¿cierto? De transporte y desintegración. Entonces, en este proceso de erosión, ¿cierto? Y desintegración, con el tiempo una roca puede transformarse en una roca sedimentaria, ¿ya? Ahí tenemos la arenisca, por ejemplo, ¿ya? Que la podemos apreciar, por ahí está. Y la caliza, que está ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí, esas son las famosas rocas sedimentarias. Y finalmente, las rocas metamórficas, ¿ya? Que también se forman de cualquier tipo de roca, que experimentan incrementos en la presión, ya sabemos la presión, lo aprendimos, y la temperatura, ¿ya? Hay una diferencia porque estas no se funden, digamos, ¿ya? No hay un proceso de fusión. El esquisto, perdón, y el mármol, lo podemos ver acá, el esquisto y el mármol son tipos de rocas, ¿cierto?, que se generan, que se conocen como metamórficas.